La Esperilla, además de ser uno de los sectores más exclusivos del Distrito Nacional, representa una de las inversiones inmobiliarias más estratégicas y, a mi juicio, una de las más subestimadas de Santo Domingo. Combina una ubicación estratégicamente privilegiada, un estilo de vida urbano consolidado y alta demanda. Por eso, si hasta ahora La Esperilla no estaba dentro de las zonas que habías considerado para vivir o invertir en Santo Domingo, al finalizar este video la verás con otros ojos. Esta información la he compilado para ti con mucho cariño, pero sobre todo con mucho criterio, porque mi objetivo es que mis clientes tomen decisiones respaldadas con información de valor. Así que acompáñame y descubre por qué La Esperilla se ha convertido en uno de los sectores más consolidados y más deseados de Santo Domingo. Cuando hablamos de bienes raíces, siempre les digo que un inmueble puede remodelarse, transformarse, podemos reinventarlo cada vez que queramos. Sin embargo, la ubicación es un activo permanente y ahí precisamente está una de las más grandes fortalezas de La Esperilla. La Esperilla está estratégicamente ubicada en el corazón del Distrito Nacional. Al norte conecta con Naco, al este conecta con Gascue, al sur con la zona universitaria y al oeste con La Julia. Además, tiene súper cerca Bella Vista, Polígono Central, la zona colonial y el Malecón. Eso permite llegar en pocos minutos a prácticamente cualquier punto importante de las ciudades de La Esperilla. Pero más allá de su extraordinaria ubicación, La Esperilla ofrece una excelente calidad de vida. Es un sector residencial elegante, con un importante desarrollo de modernas torres, de apartamentos, calles agradables, una comunidad integrada, principalmente por familias profesionales, ejecutivos, empresarios que valoran vivir en un entorno céntrico, tranquilo, pero sumamente funcional. Uno de los grandes atributos es su infraestructura de salud. Dentro del sector de La Esperilla tenemos de los principales centros de salud, de prestigio de Santo Domingo. Por ejemplo, ahí está Hospitén, está la UCE, el Centro Médico UCE, está la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que es un centro docente universitario, lo que convierte a La Esperilla en uno de los principales polos de servicio de salud de la ciudad. En lo que tiene que ver con educación, también La Esperilla sobresale. Aquí se encuentra el Colegio de La Salle, el famoso Colegio de La Salle, la Universidad AP, está también cerquita, ahí en la zona universitaria UTESA, está la UAS cerquita, en zona universitaria que colinda al sur con La Esperilla. Está a pocos pasos UNIVE, que queda en Gascue, que es colindante con La Esperilla al este, solamente cruzando la calle. Y UNIVE, por ejemplo, está reconocida como una de las universidades privadas de mayor prestigio del país. Esto convierte a La Esperilla en un entorno ideal para familias, estudiantes, profesionales. Y hablando de lo que es estilo de vida, la oferta gastronómica es otro de sus grandes encantos. En el sector de La Esperilla tenemos restaurantes tradicionalmente muy buenos, como por ejemplo el famoso Boga Boga, un restaurante español sumamente bien posicionado, clásico,
aquí amado por todas las familias dominicanas. Está el Capuchino, también está la Rambla, Bistro Grill, Forno Bravo. Hay una amplia gama de oferta gastronómica de para todos los gustos. En cuanto a lo que tiene que ver con compras y servicios, en La Esperilla tenemos todos los tipos de tiendas. Tenemos a PriceMart, tenemos el Supermercado Bravo, Casa Cuesta, el Nacional, cerquita ahí está La Sirena, en la zona universitaria. Tiene gimnasios, comercios de todos los tipos, lo que hace que la vida en La Esperilla sea mucho más cómoda, mucho más fácil, porque tiene de todo lo que puedan necesitar las familias a muy pocos pasos. Otra cosa importantísima es la cultura. La cultura forma parte de la experiencia de vivir en La Esperilla. Aquí en La Esperilla está el Conservatorio de Música. Y cerquita, cruzando la calle, está la Plaza de la Cultura, donde está el Teatro Nacional, el Museo del Arte Moderno, el Museo Nacional de Historia Natural y varios importantes espacios culturales que enriquecen enormemente la calidad de vida en el sector. Y por supuesto, la cercanía con el Malecón de Santo Domingo, que es uno de los lugares favoritos para caminar, ejercitarse, montar bicicleta o simplemente disfrutar de la buena vista y de la brisa de nuestro mar Caribe. Todo este conjunto de elementos hace que La Esperilla mantenga una demanda constante dentro del mercado inmobiliario. Es un sector que atrae a compradores finales, tanto inversionistas como ejecutivos, dominicanos residentes en el exterior y dominicanos residentes aquí en la República Dominicana, que buscan una ubicación consolidada, funcional y sobre todo con un excelente potencial de valorización. Porque una buena inversión inmobiliaria, como siempre les digo, no depende únicamente del apartamento, la casa, el terreno, el inmueble que estemos comprando. Depende sobre todo del entorno que los rodea, de la calidad de vida que ofrece y del valor que ese sector es capaz de generar en el paso del tiempo. Y precisamente por eso, La Esperilla continúa siendo uno de los sectores más completos, estratégicos y atractivos para vivir o invertir en el Distrito Nacional de Santo Domingo. Espero que este contenido te haya servido para conocer mejor La Esperilla. Y si estás interesado en conocer las propiedades que tengo disponibles para ti en este momento en La Esperilla, déjamelo en los comentarios o escríbeme directamente a mi WhatsApp, que el link está en el caption de este video. También, si quieres conocer otras zonas que estás interesado en invertir en República Dominicana en cualquier sector, déjamelo en los comentarios y te prepararé un video igual que este para que puedas conocer mejor ese sitio en el que estás pensando invertir en la República Dominicana. Para mí será un placer tenerte en el próximo video.